Hola, buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Juan José Acevedo, por Brian González, por Santiago Cárdenas y por mi persona, Jennifer Chica. Y nosotros les vamos a hablar un poquito sobre la alfabetización digital. Vamos a tomar como punto de partida si la alfabetización es ambigua o y se va revolucionando. Así que pues empecemos compañeros. Bueno, eh, teniendo en cuenta lo que entendemos en el texto, la alfabetización, a mi consideración, sí viene siendo ambigua, creo que es de los mayores problemas que tiene dicho tema, dado que no logramos darle como el mismo significado a nivel global. La alfabetización digital en este momento tiene ese ser inconveniente porque no consideramos, o sea, no tenemos ese lenguaje suficientemente globalizado para entender el fin de la alfabetización digital, como lo es, o sea, algunas personas lo entienden de manera que alfabetizar digitalmente es entregar un celular, entregar un computador. Otras personas creen que por utilizar redes sociales ya son personas digitales, ya son personas alfabetizadas digitalmente y pues están en parte es correcto, pero en parte no. Y eso es lo que hay que como construir, ese significado complejo, ese significado puntual de lo que es la alfabetización digital. Entonces, en parte sí es ambiguo, porque tenemos diferentes significados a nivel global y más pues en un país con el contexto como lo es Colombia. También tenemos que tener en cuenta de que la alfabetización Bueno, digital es algo que se va transformando de generación en generación y eso nos implica que vayamos apropiando o sea, los nuevos procesos de una forma eficaz para que al ir avanzando no nos encontremos con tantos inconvenientes como lo estamos viviendo actualmente con la situación esta de la pandemia, ¿cierto? Donde encontramos que incluso profesores, o sea, gente que se considera pues académica, que se supone que maneja pues todos estos temas tanto digitales o sea, y de la presencialidad, aún tienen dificultades para poder diseñar y llevar a cabo sus clases por medio de un computador, de un celular. Entonces, eso es una dificultad que estamos viendo y que tenemos que ir apropiando cada vez que vamos avanzando, o sea, tratar de que si una generación apropia un modo de alfabetización, o sea, que sea solidaria y pueda crear contenidos para que las generaciones pasadas puedan también entender y ser partícipes del entorno. Entonces creo que eso es un análisis importante. Pues yo, pues respecto a pues lo que yo dijo pienso Gonza, que Harry. claro, pues respecto a lo que yo pienso es que los profesores y también los estudiantes tienen como poca capacidad para actualizar sus conocimientos, porque no hay una formación continua profesional, no hay una actualización de las plataformas ni de los contenidos, y ni siquiera de lo que se enseña. Entonces creo que por eso nos vemos rezagados al nivel de alfabetización. Pues yo iba a decir un poquito sobre lo que estaba mencionando Gonza y también complementando lo que decía Juan, y es que la alfabetización para mí es como un proceso, es algo que siempre va a estar evaluándose y siempre va a estar en constante análisis. También hay que tener en cuenta que la alfabetización digital no consiste solamente en enseñarle a los estudiantes a utilizar aparatos tecnológicos o aplicaciones digitales, sino que pues este debe ser un apoyo constante parados como desde la web 2.0, que eso es algo que menciona en el texto, que también se hace mucho énfasis para recrear las evaluaciones y los análisis para que los estudiantes puedan complementar sus conocimientos y ponerlos en práctica a partir de diferentes proyectos. Pero lo que tenemos que sentarnos a pensar es si realmente los docentes están en la capacidad de apropiar esta digitalización a la hora de llevarla al aula, por decirlo. Si nos ponemos en el contexto que estamos viviendo en este momento, los docentes, la mayoría no estaban preparados para lo que está surgiendo en este momento. Entonces, hay que tener como una reconsideración de cómo se hacen las cosas, ya que esto tiene una planificación previa y esto no se toma a la ligera y no se hace de la noche a la mañana. Muy correcto lo que dice la compañera Jennifer, y es
el entendimiento y hay que dar lograr ese entendimiento a nivel poblacional de que esto es un proceso y eso no se va a solucionar creando una nueva pedagogía, una nueva estilo de alfabetización, porque el hecho no es decir, listo, es que esto ya está aprendido y ya los ciudadanos son ciudadanos digitales porque todo el mundo tiene acceso a Internet o una gran mayoría tiene acceso a Internet. No, no es el punto de dar esas zancadas impresionantes como la que nos acabó de dar, pues en este momento, el contexto y la crisis que está pasando, por ejemplo, a nivel global. ¿Qué pasó en Colombia? Entrando un poquito más en contexto nacional. Pues nosotros estamos llevando este proceso con las herramientas que tenemos y los conocimientos que tenemos. Sin embargo, lo estamos llevando de una manera muy lenta. ¿Qué ocurre? Que llega la pandemia y nos manda a todos para nuestros hogares y a entrar directamente al ámbito digital. Esto fue un choque impresionante, un choque grandísimo que no nos estábamos esperando, nadie se lo esperaba, tanto docentes como estudiantes y ciudadanos, y pues nos metió directo de lleno al ámbito digital. Por eso en este momento venimos pues teniendo serios inconvenientes que con la calidad, que con el entendimiento por parte de los conocimientos por parte de los estudiantes, pues la entrega por parte de docentes, entre otros. Hay que entender una cosa, esto tenía que haber pasado, sí, que tenía que haber pasado antes o si lo estábamos llevando a un proceso, a una velocidad como se debía llevar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este proceso esto tenía que pasar, ya que la crisis nos haya enviado de lleno al proceso, al contexto digital, pues ya es otra cosa. Ya tenemos es que ir ampliándolo, vimos las falencias que tenemos en este caso, estamos viviendo las falencias que tenemos en el ámbito digital, yo espero a futuro que esto nos quede como una serie de enseñanza, de aprendizaje, de una enseñanza de que estamos quedados en el ámbito digital, en el ámbito de la alfabetización digital, ahí me perdonan la expresión, quedados, que estamos muy lentos, no estamos llevando este proceso como se debería estar llevando y pues por eso tenemos los inconvenientes que tenemos ahora. Hay que enseñarle a la ciudadanía y tenemos que ser responsables con el ámbito digital, porque es que la alfabetización digital no es saber que yo estoy entregando un material didáctico, un material a mis estudiantes y que estos lo están obteniendo, no, también viene siendo para lo social, lo cultural. Tenemos que entender que si yo sé utilizar medios digitales, también soy responsable y debo entregárselo a la ciudadanía, debo entregárselo a mis familiares, a mis amigos, a aquellas personas a las que yo le pueda enseñar y que no lo comprendan. El hecho de que todo sea, que se llame alfabetización digital no debe ser únicamente que esté dispuesto a lo digital, pues al software. También tenemos que aprender, lo decía por ahí el texto, en la parte de cultura líquida y cultura sólida. Pues nosotros no tenemos que únicamente decir que porque entonces las personas tienen la capacidad de tener objetos digitales como lo son los smartphones, computadores de mesa, laptop, etcétera, ellas son personas digitales, listo, ya tenemos que dejar esa visión a un lado, esa visión de que la persona digital la hace pues la tecnología, no la hace solo la tecnología, la hace la conciencia crítica de cada persona al momento de usar la tecnología. Pues complementando un poquito lo que decía sobre la cultura líquida y la cultura sólida, estamos viendo como, ahí yo lo partí más o menos como en una brecha, que era algo que estaba pensando, y era cómo se consideraban ciudadanos completos, autónomos en la cultura sólida, y era cuando cursaban como su formación básica escolar y se quedaba ahí. O sea, ya se consideraban sujetos conscientes, con derechos, pues sí lo son, pero pues no avanzaban con las innovaciones, mientras que ahora estamos en una época y en una cultura líquida, una cultura más variable, intercambiable, interactiva, una cultura como multimedial. Entonces ahora para ser un sujeto líquido, en una época líquida, necesitamos avanzar al mismo ritmo de la digitalización. Entonces,
¿qué es necesario para esto? Es necesario entender que nosotros vamos a ser siempre sujetos en constante transformación. Nunca nos vamos a quedar quietos. Somos sujetos dinámicos y que transformamos, perdón. Entonces, así va a ser a lo largo de toda nuestra vida durante la sociedad. Entonces, a raíz de eso tenemos que tener en cuenta que como la tecnología avanza, nosotros debemos avanzar con ella para ser sujetos realmente alfabetizados y partiendo de las necesidades también, porque si lo ponemos en un contexto de ahora, podemos hablar sobre la democratización de la tecnología, que es unos tienen las oportunidades y otros no. Pues respecto a lo que dijo Jenny, yo creo que la cultura sólida y la líquida tampoco tiene una brecha tan grande. La cultura líquida de ahora es multimodal, podemos trabajar desde el papel hasta internet. Lo que necesitamos es poder incorporar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora, la red de bibliotecas como soporte, al mismo tiempo que el software y las wikis. Yo creo que es importante mantener las dos en pie y no dejar una de lado. Pues más que dejar de lado, lo decía por la parte como de las carencias de conectividad. Por ejemplo, si nos centramos en las instituciones rurales, muchos de estos escuelas no tienen capacidad de tener equipos y no tienen conectividad, no hay mucha, ¿cómo se dice?, capacitación docente por parte, no sé, del sistema educativo para que ellos aprendan y manejen como una virtualidad a la hora de presentar clases, sino que no hay, o sea, son carentes de estas, como de equipos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, aunque ya tenemos claro que la alfabetización digital no son solamente los equipos, pero es una parte que también es fundamental. Entonces, ahí es lo que yo les estaba mencionando, lo de la democratización tecnológica, que no sé si mi compañero Brian quiera complementar algo sobre esto. Pues yo también quería agregar una parte que es que, o sea, la alfabetización va a ir cambiando, o sea, a un ritmo en que quizás el ser humano no lo pueda controlar. Entonces, por ejemplo, a raíz de esos problemas no es solo que, bueno, demos un paso adelante y, o sea, y revolucionemos todo, ¿no? Porque pues creo que no sería el paso a dar, porque primero no hemos apropiado bien lo que nos está exigiendo esta época como para meterle un avance quizás más gigante y eso va a crear otra brecha aún mayor. Entonces yo creo que mientras que, por ejemplo, en este país, pues tomándolo como ejemplo, no encontremos como una estabilidad o que de pronto no sean tanta, o sea, que no sea la diferencia tan marcada entre los que sí pueden y entre los que no pueden, porque a final de cuentas los que no pueden no es porque ellos no quieran, sino que no se les brinda las mismas oportunidades que a otros. Entonces eso también hace que muchas personas pierdan habilidades y no las puedan desarrollar. Entonces creo que eso sería un punto importante si de verdad creemos que es hora de cambiar o tenemos que ver en qué estamos fallando para que esa problemática nos esté golpeando tanto desde este punto de vista. Yo creo que en Colombia, desde el papel, existe mucho sobre alfabetización digital. Por ejemplo, el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 propone que la alfabetización digital se lleve a cabo en todo el país y en todos los planteles educativos. Y podemos ver que han pasado más de 20 años, pero no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo se puede proponer tanto desde el papel y tantos cursos o Colombia Digital, teletrabajo y como tantas oportunidades, pero cuando va a ver en el aula, pues ninguna es posible porque no hay instrumentos y tampoco hay capacitación? Yo creo que el problema es desde la institucionalidad poner a funcionar lo que se ha planeado. Bueno, para complementar un poco lo que dicen los compañeros y lo que decía la compañera Jenny sobre la democratización del Internet, hay que tener en cuenta también que no todo es tan malo. O sea, nosotros avanzamos como a nuestro ritmo, al fin y al cabo es el contexto nacional latinoamericano. No podemos compararnos con el contexto anglosajón, el contexto europeo, porque ellos ya nos llevan un poquito más de avance en muchos ámbitos. Hay que tener en cuenta que Colombia tiene sus falencias,
entre ellas, pues cada una se ve afectada por las anteriores. Tenemos una falencia gravísima que es la carencia de diferentes equipos, del Internet, o sea, el Internet es un recurso, en este momento es un recurso que debería ser considerado como uno de los de recursos próximos secundarios, por ejemplo, para las necesidades, o sea, no es uno de los primarios, pero sí se le debería al menos considerar como un recurso secundario en las familias, porque el Internet o sea, da para la conectividad, para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo de diferentes labores como la venimos viendo en este momento, áreas como computrabajo, entre otros, que están, o sea, suplir las necesidades de la economía en el país en este momento, en muchos ámbitos. Entonces hay que decir que no todo es malo. Por ejemplo, hay que valorar diferentes plan piloto que se tuvieron en el país. En este caso, pues uno que inició Pereira hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha, en el cual era Wi-Fi gratis para la gente. Se localizaba puntos de conectividad para cualquier persona que tuviera acceso a un medio digital, a un medio tecnológico con acceso, y pues el acceso se le brindaba por medio del gobierno. Este plan se expandió a nivel nacional hasta que el Ministerio TIC obtuvo el control, y pues al fin y al cabo se expandió a nivel nacional. La falencia, considerándolo pues por mi parte, es que el país olvida esto. O sea, son procesos que no se pueden olvidar, porque es que la alfabetización digital no se va a dar en 4 años de un gobierno. Eso es un proceso amplio, como lo venimos hablando durante todo el transcurso. Es un proceso amplio y no se puede dejar como caer o olvidar únicamente porque se logró en 4 años y ya está. No, no se ha logrado. Eso es el punto. No se ha logrado la alfabetización digital como se tiene estipulada, porque al fin y al cabo es una visión muy amplia, y la visión de alfabetización digital del texto es una visión anglosajona, es una visión creada para el país, en este momento pues enfocada en España, y no podemos comparar España con Colombia. Nosotros tenemos un contexto distinto, y pues hay que intentar enfocarlo en el país y no hay que dejarlo perder. Bueno, yo creo que para ir concluyendo, podemos dejar unos puntos claros que son como que emplear las nuevas tecnologías digitales en la docencia es básicamente es prioridad, es importante, y eso es un reto y un desafío para los profesionales. Pero estas actividades no pueden ser planeadas a la carrera, tiene que ser con un tiempo previo, con capacitaciones previas que deben planificarse como a perspectivas metodológicas para los pensamientos propios de los estudiantes y de los docentes, ¿cierto? Eso es una parte que creo que podemos ir concluyendo. No sé, mis compañeros, qué opinen. Sí, de pronto entender también la alfabetización como un proceso, o sea, sin dejar al lado esa visión, porque si vemos también desde sus inicios, todo se fue yendo gracias a que, o sea, las personas fueron pudiendo escribir, leer, y que el proceso del alfabeta era el poder entender esos textos y esa escritura de una forma crítica, y eso también lo tenemos que llevar a los medios, o sea, hacer medios de una forma crítica. Entonces creo que utilizar los medios sin dejar al lado esa importancia. Qué pena. Desde ese punto yo creo que las nuevas alfabetizaciones necesitan capacitar desde la producción audiovisual, desde comprender el lenguaje y ser críticos con los contenidos que se consumen, cosa que hasta este momento no ha pasado y la alfabetización no ha propuesto. Bueno, ya como para concluir, pues esa es la visión que nosotros tenemos frente a la alfabetización digital. Pueden ver la infografía que realizamos, las distintas infografías, que viene siendo como un tipo de cartilla en la que pueden ya obtener la información precisa sobre el texto, ya es más puntualizada sobre el texto, y pues debatir un poco sobre el tema. Bueno, muchas gracias, compañeros, por este momento y por este rato y por su atención. Gracias por generar el espacio.